Hay momentos en la vida que no avisan. No llegan con fanfarria ni con señales de neón parpadeando en el techo. Llegan en forma de mensaje de texto, a las 9 de la noche de un martes, cuando ya estás en pijama y pensabas que el día más difícil ya había pasado. El mensaje era de mi cuñada Rocío. Hola. Solo para avisarte que el sábado la cena de aniversario de mamá y papá va a ser en casa de Marcos. Algo íntimo, solo familia. Besos. Lo leí 3 veces. Luego lo leí una cuarta, porque a veces el cerebro se niega a procesar lo que los ojos ya vieron. Solo familia. Llevaba 11 años casada con Daniel. 11 años siendo parte de esa familia. 11 años apareciendo en cada cumpleaños, cada Navidad, cada crisis hospitalaria, cada mudanza, cada préstamo sin intereses que nadie devolvió. 11 años poniendo sillas extra en mi mesa, cocinando para 12 cuando solo habían confirmado 6, guardando silencio cuando los comentarios rozaban lo insultante porque así es la familia y no hay que hacer drama. 11 años. Y de repente, ya no era familia. Guardé el teléfono. Fui a la cocina. Me serví un vaso de agua que no tomé. Y me quedé parada frente a la ventana pensando en una pregunta que tal vez tú también te has hecho alguna vez. ¿Cuánto tiempo tienes que dar antes de que te traten como si nunca hubieras dado nada? Para entender bien lo que pasó ese sábado, y lo que pasó después, necesito contarte cómo era la dinámica de esa familia. Porque las exclusiones no ocurren de la nada. Son la acumulación de muchas cosas pequeñas que nadie nombró en su momento. Los padres de Daniel, Ernesto y Carmen, llevaban 40 años casados. Eran de esa generación que construyó su identidad alrededor del sacrificio visible, de lo que hemos pasado juntos, del orgullo medido en hijos bien colocados y nietos bien peinados. Carmen, en particular, era una mujer que gobernaba con afecto selectivo. Cuando le convenías, eras lo mejor que le había pasado a su hijo. Cuando no, simplemente no existías en su relato. Marcos era el hermano mayor de Daniel. El favorito no declarado, aunque todos lo sabían. Tenía una casa más grande, un trabajo más visible, una esposa, Rocío, que había aprendido desde el primer día a hacer exactamente lo que Carmen quería que fuera. Nunca llevaba la contraria. Nunca hacía preguntas incómodas. Nunca señalaba contradicciones. Era, en el lenguaje no oficial de esa familia, fácil. Yo no era fácil. No porque fuera conflictiva, sino porque tenía memoria. Y la gente con memoria suele incomodar a quienes prefieren reescribir el pasado según lo que conviene en el presente. Recordaba, por ejemplo, que fui yo quien pagó el depósito del departamento donde Marcos y Rocío vivieron sus primeros 2 años de casados, porque estaban en un momento difícil y Daniel no podía decirle que no a su hermano. Nunca nos devolvieron ese dinero. Cuando lo mencioné una vez, Carmen me miró como si hubiera dicho una grosería en misa. La familia no lleva cuentas, me dijo. Recordaba también que cuando Carmen tuvo su operación de cadera, fui yo quien organizó la logística completa durante 3 semanas. Turnos de acompañamiento, coordinación con los médicos, traslados, medicamentos, comidas especiales. Daniel trabajaba. Marcos no podía tomar tantos días. Rocío era muy sensible para los hospitales. Así que fui yo. Sin que nadie me lo pidiera formalmente, porque tampoco me lo habrían pedido formalmente. Solo asumieron que estaría. Y estuve. Cuando Carmen se recuperó, la historia que se contó en familia fue que Marcos estuvo muy pendiente. Yo no aparecía en esa versión. Pero los recibos de la farmacia todavía los tengo guardados en una carpeta en mi correo. No porque pensara usarlos, sino porque aprendí, con el tiempo, que con ciertas personas es mejor tener respaldo. Eso también me hacía difícil, supongo. Le mostré el mensaje a Daniel esa noche. Su reacción fue la que ya esperaba, aunque esperarla no la hacía menos dolorosa. Seguro es algo pequeño. Ya sabes cómo es mi mamá con estas cosas. ¿Qué cosas, Daniel? Le gusta lo íntimo. No le gusta el alboroto. Llevamos 11 años casados. Hubo una pausa. El tipo de pausa que dice más que cualquier respuesta. Voy a llamar a Marcos, dijo finalmente. Llamó.
Habló en voz baja en el cuarto. Cuando volvió, traía esa expresión que yo ya conocía de memoria, la de alguien que ha recibido una explicación que no lo convence del todo pero que ha decidido aceptar de todas formas porque es más cómodo que cuestionarla. Dice que es una cena muy chica. Solo los hijos y los papás. Tú eres uno de los hijos. Ya sé. Entonces yo soy parte de esa cena. Otra pausa. Me dijo que mamá quería algo sin tensiones. Ahí estaba. La palabra elegante para decir lo que realmente pensaban. Tensiones. Como si mi sola presencia fuera una amenaza al equilibrio. Como si existir con memoria y con voz propia fuera un acto de agresión. ¿Qué tensiones he generado yo, Daniel? No me respondió de forma directa. Me habló de la vez que le dijiste a mi mamá que el comentario sobre tu trabajo no estuvo bien. Me habló de cuando le preguntaste a Marcos por el dinero enfrente de todos. Me habló de cosas que yo había hecho con completamente buena fe, con la intención de ser honesta y directa, y que en el lenguaje de esa familia se traducían como ataques. Esa noche entendí algo que tal vez debía haber entendido antes. No me excluían porque yo fuera problemática. Me excluían porque era la única que nombraba las cosas. Y nombrar las cosas, en esa familia, era el peor delito posible. Si alguna vez te hicieron sentir que tu honestidad era el problema, sabes exactamente de lo que estoy hablando. El viernes por la noche, Daniel me preguntó qué iba a hacer el sábado. Tengo planes, le dije. Me miró con alivio. Genuino alivio. Y eso, más que el mensaje de Rocío, fue lo que terminó de acomodar algo dentro de mí. No con rabia. Con claridad. Lo que hice el sábado no fue una venganza planeada con semanas de anticipación. No fue un golpe teatral diseñado para humillarlos públicamente. Fue algo mucho más sencillo y, en cierta forma, mucho más poderoso. Llamé a Guadalupe. Guadalupe era la persona que había cumplido más años trabajando con Ernesto, el padre de Daniel, en su empresa de distribución. 40 años de empresa familiar, con proveedores, socios, empleados de toda la vida. Y Guadalupe era quien coordinaba, desde siempre, los eventos importantes de la compañía. También era, sin que la familia de Daniel lo supiera con todos los detalles, una amiga mía de hace muchos años. Nos conocimos mucho antes de que yo conociera a Daniel. Jugábamos en el mismo equipo de voleibol cuando teníamos 22 años, y aunque la vida nos había llevado por caminos distintos, seguíamos hablándonos. Cuando Daniel me presentó a la familia y yo vi que Guadalupe trabajaba con su padre, decidí en silencio no hacer ese vínculo evidente. No por estrategia. Simplemente porque me pareció que era información que no necesitaba estar sobre la mesa. Resultado, durante 11 años, Guadalupe fue testigo de cosas que yo nunca le conté directamente, pero que ella vio con sus propios ojos. Como Ernesto hablaba de Daniel con menos orgullo que de Marcos. Como Carmen llamaba a la oficina para verificar cosas que no eran de su incumbencia. Como Rocío aparecía en eventos de empresa siendo tratada como parte central de la familia mientras yo, en las pocas veces que asistí, era presentada con el apellido de Daniel y nada más. Guadalupe lo había notado todo. Nunca me lo dijo porque yo nunca le pregunté. Pero cuando la llamé ese viernes, y le conté lo del mensaje, lo primero que dijo fue: sabía que esto iba a pasar eventualmente. ¿Qué necesitas? Le pregunté si podía conseguirme una cosa. Solo una. El sábado por la mañana, mientras Daniel se arreglaba para ir a la cena de aniversario de sus padres, yo me preparé para algo completamente diferente. Ernesto y Carmen llevaban 40 años casados. Era un número redondo, importante. La cena en casa de Marcos iba a ser íntima, sí, pero no era el único evento del fin de semana. El domingo al mediodía, Ernesto tenía planeado un almuerzo con sus socios más antiguos y algunos empleados clave, una tradición que repetía cada aniversario desde hacía más de 15 años. Una celebración paralela, más formal, en el salón privado de un restaurante que la empresa usaba para esos eventos. Guadalupe era quien coordinaba ese almuerzo. Siempre lo había coordinado. Y ese año, por razones que no vienen al caso, el proveedor de flores que siempre usaban había cancelado con 48 horas de anticipación.
Guadalupe me había llamado el miércoles para contarme eso, en realidad. No para pedirme ayuda. Solo para contármelo, porque así somos amigas. Pero cuando el mensaje de Rocío llegó esa noche, la conversación tomó otro sentido. Yo tenía un contacto. Una florería con quien había trabajado para eventos corporativos en mi empleo. Les llamé ese jueves. Les expliqué la situación. El sábado por la mañana, mientras Daniel se ponía la camisa buena para la cena familiar sin mí, yo estaba coordinando la entrega de los arreglos florales para el almuerzo de aniversario de sus padres. No se lo dije a nadie. Guadalupe lo sabía. El dueño de la florería lo sabía. Y yo. El domingo al mediodía, cuando Ernesto entró al salón privado del restaurante con sus socios de toda la vida, encontró una mesa perfectamente decorada, flores blancas y doradas que eran exactamente el gusto de Carmen. Un pequeño cartel de felicitaciones con los nombres de ambos escrito a mano en caligrafía, y en el centro de la mesa, una tarjeta discreta que Guadalupe colocó por instrucción mía. La tarjeta decía solamente, con cariño, de quien siempre estuvo. Sin nombre. Sin firma. Sin reclamación. Guadalupe me contó después que Carmen la vio, la leyó 2 veces, y le preguntó quién la había puesto. Guadalupe le dijo la verdad. El lunes por la mañana, Daniel recibió una llamada de Marcos. Yo estaba en la cocina cuando lo escuché hablar. No pude oír todo, pero sí algunas frases. No tenía por qué hacer eso. Mamá está incómoda. ¿Por qué no habló antes? Cuando Daniel colgó y entró a la cocina, yo ya tenía el café listo. Me miró de una manera que no supe leer del todo en ese momento. No era enojo. No era exactamente vergüenza. Era algo más parecido a reconocimiento. Como cuando finalmente ves algo que llevaba tiempo frente a ti. ¿Sabías lo del almuerzo del domingo?, me preguntó. Guadalupe me llamó el miércoles porque el proveedor canceló. Tenía un contacto. Ayudé. ¿Y no dijiste nada? Nadie me preguntó. Hubo un silencio largo. Daniel se sentó. Se quedó mirando la mesa. Marcos dice que fue una movida calculada para quedar bien con mis papás. ¿Y tú qué crees? No respondió inmediatamente. Luego dijo, en voz baja, creo que llevas 11 años haciendo cosas así y nadie lo ha visto. Era la primera vez que lo decía en voz alta. No respondí. Tomé mi café. Y dejé que ese silencio hiciera su trabajo. Lo que vino después fue predecible en su forma, aunque no dejó de doler en su contenido. Rocío me escribió ese mismo lunes. El mensaje era largo, elaborado, lleno de frases que sonaban razonables en la superficie pero que por debajo tenían una estructura muy específica. La de alguien que siente que ha perdido control de una narrativa y está intentando recuperarlo. Entiendo que puedas haberte sentido excluida, pero la intención nunca fue hacerte daño. Simplemente queríamos un momento íntimo para la familia más cercana. Creo que a veces las cosas se malinterpretan y todos terminamos lastimados sin querer. Espero que podamos hablar y aclarar esto como adultas. Lo guardé. No porque fuera a usarlo, sino porque tenía el hábito de guardar las cosas. Lo que me llamó la atención no fue lo que decía. Fue lo que no decía. No había ninguna pregunta real. No había curiosidad genuina por cómo me había sentido. No había reconocimiento de que excluir a alguien de un evento familiar después de 11 años pudiera ser, objetivamente, una cosa que merece una explicación más sólida que queríamos algo íntimo. Era el tipo de mensaje diseñado para que la otra persona respondiera defendiéndose o disculpándose. Para que la conversación se centrara en si yo había reaccionado de forma razonable en lugar de en si la exclusión había sido justa. No respondí ese día. Tampoco el martes. El miércoles llegó un mensaje de Carmen. Eso sí no me lo esperaba. Hija, Guadalupe me contó lo que hiciste. Las flores estuvieron preciosas. Gracias. Solo eso. No sé qué esperaba que sintiera al leerlo. Tal vez satisfacción. Tal vez algo de paz. Lo que sentí fue algo más complicado. Algo parecido a tristeza, pero limpia. La tristeza de entender que alguien es capaz de reconocerte cuando no le queda más remedio,
pero que ese reconocimiento llega 11 años tarde y en 2 líneas de texto. Después de que te excluyeron de su aniversario con un mensaje de 9 palabras enviado por su nuera. Respondí, fue un placer. Feliz aniversario. Y cerré el teléfono. La conversación real llegó el jueves. Marcos me llamó directamente. No a Daniel. A mí. No me esperaba la llamada. Contesté porque vi el nombre y decidí que era momento de tener esa conversación de una vez. Hola, Marcos. Hola. ¿Tienes un momento? Sí. Hubo una pausa. Luego empezó a hablar de una manera que reconocí de inmediato, el tono de alguien que ha preparado lo que va a decir pero que no está seguro de que funcione. Me dijo que la intención nunca había sido excluirme, sino que Carmen había estado muy sensible últimamente y quería una noche sin complicaciones. Me dijo que él entendía si me había molestado, pero que esperaba que pudiéramos seguir adelante porque la familia era lo más importante. Me dijo, y esta fue la parte que me resultó más interesante, que lo que había pasado con las flores no había estado bien porque había puesto a su madre en una posición incómoda. Ahí me detuve. Espera. ¿Lo que no estuvo bien fue que yo coordinara las flores para el almuerzo de tus padres? No se trata de las flores en sí. Se trata de la intención. ¿Cuál intención? Quedar bien. Hacer que todos se vieran mal. Lo dije con calma. Sin sarcasmo. Sin elevar la voz. Marcos, el proveedor canceló. Guadalupe necesitaba ayuda. Yo tenía un contacto. Eso es todo lo que pasó. Pero sabías que iba a llegar justo después de la cena. No coordiné el almuerzo del domingo. Guadalupe lo coordina desde hace 15 años. Yo solo conseguí las flores. Silencio. Mira, dije, entiendo que la versión más cómoda de esta historia es que yo hice algo calculado para avergonzarlos. Pero si quieres la versión real, me excluyeron de un evento familiar con un mensaje de 9 palabras enviado 2 días antes. No armé ningún escándalo. No llamé a nadie. No reclamé nada. Cuando surgió la oportunidad de ayudar con algo completamente separado, ayudé. Porque eso es lo que he hecho siempre. Otro silencio. Más largo. No queríamos que fuera algo personal. Ya sé que no querían que fuera personal. Ese es exactamente el problema. Para ustedes no fue personal. Para mí sí lo fue. Marcos no respondió de inmediato. Y en ese espacio, sin que él lo dijera con esas palabras, entendí lo que realmente estaba pasando. No llamaba porque lo hubiera convencido ningún argumento moral. Llamaba porque Carmen había quedado en una posición incómoda frente a sus socios. Porque la tarjeta de quien siempre estuvo había generado preguntas. Porque de repente la narrativa de que yo era la complicada, la tensa, la que generaba drama, no coincidía con la imagen de la persona que había resuelto un problema logístico sin hacer ruido y sin pedir nada a cambio. No querían paz. Querían que yo siguiera siendo la misma de siempre, útil, silenciosa, agradecida por ser incluida cuando les convenía y callada cuando no. Marcos, no te llamé. No le reclamé nada a nadie. Seguí con mi fin de semana. Si tu mamá quedó incómoda, eso es algo que tendrá que procesar ella. Yo no hice nada malo. Nadie dice que hiciste algo malo. Me alegra. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? La pregunta lo descolocó. Lo noté en el silencio que siguió. No. Solo quería aclarar las cosas. Ya están claras. Cuídate, Marcos. Colgué. Me quedé sentada un momento con el teléfono en la mano. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal, pero no por miedo ni por rabia. Era algo más parecido a adrenalina limpia. La que sientes cuando finalmente dices lo que tenías que decir y lo dices bien. Historias como esta casi nunca se cuentan en voz alta. Porque implican admitir que durante mucho tiempo fuiste la persona que aguantó, que cubrió, que resolvió, que se quedó callada cuando no debía haberse quedado callada. Y hay algo en esa admisión que se siente vulnerable. Como si reconocer que te trataron mal implicara reconocer también que lo permitiste.
Pero creo que hay una diferencia importante entre permitir y no saber todavía. Entre aguantar porque eres débil y aguantar porque todavía crees que las cosas pueden cambiar, que las personas pueden ver lo que tú estás viendo, que el esfuerzo eventualmente será reconocido. El problema no es haber creído eso. El problema es cuánto tiempo seguimos creyendo después de que la evidencia ya nos ha dicho lo contrario. Si algo de lo que cuento te resulta familiar, no estás solo. Y no estás solo no porque sea algo inevitable, sino porque es algo que pasa cuando priorizas la armonía del grupo por encima de tu propia integridad durante demasiado tiempo. Y el punto en que decides parar es diferente para cada persona. No hay una respuesta correcta sobre cuándo hacerlo. Pero sí hay una cosa que aprendí con claridad ese año. Los meses que siguieron no fueron dramáticos. No hubo una ruptura explosiva, ni una declaración de guerra, ni una escena en la próxima reunión familiar. La vida siguió de una forma que, desde afuera, probablemente parecía igual. Pero no era igual. Daniel y yo tuvimos conversaciones que llevábamos años postergando. Conversaciones sobre lo que significaba para él ser parte de esa familia y lo que le costaba tomar posición cuando era necesario. Conversaciones sobre el dinero que nunca volvió. Sobre las noches en que yo había cargado sola con cosas que eran responsabilidad compartida. Sobre el patrón que había estado frente a nosotros durante 11 años y que ambos, por razones distintas, habíamos preferido no nombrar. Algunas de esas conversaciones fueron difíciles. Daniel no es un mal hombre. Es alguien que creció en una dinámica que le enseñó que mantener la paz era más importante que decir la verdad, y desaprender eso lleva tiempo. Hubo noches en que me pregunté si íbamos a poder renegociar los términos de nuestra relación sin destruirla en el proceso. Creo que todavía estamos en ese proceso. No tengo una respuesta perfecta ni un final redondo que ofrecer. Lo que sí tengo es esto: dejé de organizar las cosas que nadie me agradecía. Dejé de cubrir los errores de personas que luego me usaban como ejemplo de tensión. Dejé de aparecer con soluciones en mano en cada crisis familiar mientras me excluían de las celebraciones. No lo hice con un anuncio. No lo hice con drama. Simplemente dejé de hacerlo. Y lo interesante fue lo que pasó cuando dejé de hacerlo. Empezaron a verse los huecos. Las cosas que yo hacía que nadie había notado que eran mías hasta que dejaron de hacerse. La coordinación que de repente nadie sabía cómo coordinar. El tejido invisible que sostiene una familia y que cuando se va, deja ver exactamente cuánto peso había estado cargando una sola persona. No lo hice para demostrar nada. Lo hice porque era lo que necesitaba hacer para seguir siendo yo misma. Rocío y yo nos vemos en los eventos familiares. Somos cordiales. No somos amigas, pero nunca lo fuimos realmente. Ahora simplemente lo sabemos las dos. Carmen me llama de vez en cuando. Más de lo que llamaba antes, curiosamente. Las conversaciones son cortas y amables. No hemos hablado directamente de lo que pasó. Creo que ninguna de las dos siente la necesidad de hacerlo. Lo que pasó está ahí, entre las dos, como algo que ambas entendemos aunque no lo nombremos. Ernesto me preguntó, en el siguiente evento familiar, quién había conseguido las flores para su almuerzo de aniversario. Le dije que había sido yo. Me miró un momento más largo de lo que me hubiera mirado antes. Y dijo, estuvieron muy bien. No era mucho. Pero era honesto. Y a veces la honestidad, aunque llegue tarde y sea pequeña, vale algo. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola frase, pero si tuviera que elegir una, elegiría esta. La gente no te excluye porque seas el problema. Te excluye porque eres el espejo. Y a veces lo que reflejas es demasiado claro para mirarlo cómodamente. No necesitas hacer escándalo para que la verdad se vea. A veces basta con retirarte en silencio, seguir siendo quien eres, y dejar que los huecos hablen por sí solos. Tardé 11 años en aprenderlo. Ojalá tú lo aprendas antes. Y ahora te pregunto a ti, porque esta es la parte que me parece más importante de todo lo que acabo de contar. ¿Cuánto tiempo llevas siendo indispensable para personas que te hacen sentir prescindible?